los medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo, haciendo alusión al resultado. Y un RNM es el resultado de la salud del paciente no adecuado. Pero lo que va a diferenciar estos dos términos es que el PRM va a ser o va a involucrar situaciones del proceso. Ejemplos van a ser de PRM, una administración inadecuada, contraindicaciones, infradosificación, incumplimiento o interacciones medicamentosas. Y en el caso de los RNM van a ser meramente efectos adversos, reacciones adversas de los medicamentos y acontecimientos adversos causados por los medicamentos. Es decir, la forma en la que va a interactuar el medicamento en el cuerpo del paciente va a provocar un resultado, más no la forma en la que la va a administrar, si hubo algún error de dosificación, una sobredosificación o una infradosificación. Y finalmente, ¿para qué nos va a ayudar estos dos términos? Pues para el seguimiento farmacológico, que meramente se va a definir como la práctica profesional en la que el farmacéutico se va a responsabilizar de las necesidades del paciente relacionadas con el medicamento. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se realiza mediante la detección de problemas relacionados con medicamentos, los PRM, para la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación, los RNM. Es decir, vamos a ver una correlación de estos dos términos, tanto en el seguimiento farmacológico para ayudar en el proceso y evitar resultados negativos de estos fármacos. Este servicio va a implicar un compromiso y debe proveerse de forma continua, sistematizada y documentada. Es decir, el farmacéutico tiene que tener unas bases farmacológicas y de terapéutica bien asentadas para poder dar un buen tratamiento, en colaboración con el propio paciente para evitar aquellos problemas de proceso que serían los PRM y con los demás profesionales de la salud. Esos serían los puntos importantes del primer tema. Muy bien, adelante. Creo que está entendido ese aspecto, ¿no? PRN y RN. Muy bien. Adelante. Bueno, Sí. nosotros vamos a hablar de la... Ay, se fue para adelante. Me falta. Vamos a empezar a hablar de la Ley General de Salud, que es el reglamento al derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En esta ley encontramos que existe un capítulo específicamente para medicamentos, que abarca desde el artículo 221 al 233. Y los artículos que se enfocan en la prescripción se encuentran en diferentes apartados y se hablan solo de 4. Bueno, vamos a recordar, como vimos, las partes de la receta se van a dividir en superescrito, el escrito y el subinscrito. Y dependiendo de dónde se encuentren es como van a estar, donde se van a encontrar los datos de la receta. Un ejemplo aquí puse en superior izquierda. Encontramos la receta un ejemplo de una receta del sector salud, en donde podemos ver que en la parte de arriba, que es el superinscrito, encontramos el nombre, la universidad que le dio el título de médico cirujano, o también podemos encontrar el quien le dio el título de especialista, y podemos ver que es médico cirujano pediatra, pone su cédula, la fecha, que es muy importante para que tenga un límite de expiración en la receta, el nombre del paciente y la edad. Ya en el cuerpo de la receta se pone qué es lo que se está recetando, en qué forma farmacéutica y las indicaciones del paciente. Y también pueden haber indicaciones para el farmacéutico, que es cuántas veces se va a expedir la receta o si se va a retener. En la parte de abajo pues vemos la firma y como igual comentamos, cuando son recetas especiales, ahorita se están utilizando
código de barras para que esta no se pueda o clonar o piratear. Muy bien. También vimos la diferencia entre una receta médica privada y una institucional. La receta médica privada vendría siendo la de la izquierda y la receta médica institucional la de la derecha. El principal distintivo es que la receta médica privada tiene un código de verificación electrónica en el cual nos permite rastrear el médico, el fármaco suministrado o a pedir y otros datos más. Ese código de verificación electrónica vendría siendo ese código de barras que está en la receta médica de la izquierda y pues es el principal distintivo entre uno y otro. Así es. Ok, y luego tenemos ya del artículo 29 al 32, pues aunado a lo que ya habían dicho igual anteriormente por lo de la receta, pues entonces tenemos que tiene que tener impreso el nombre y domicilio completo, cédula profesional, fecha y firma, autógrafa del emisor, no sello ni nada, dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento, así como tienen que tener los recetarios original y copia, y la prescripción es únicamente por el médico, el cirujano dentista o los médicos veterinarios. Así es. A veces en la receta, no sé, pues lo van a estar en una forma, lo van a estar viendo, ¿no? Cuando se menciona en las recetas en el cuerpo se pone RP, ¿verdad? Y SG. Ese RP es también en latín que dice RX a veces, pero RP es reciba usted, así, o sea, reciba usted, obviamente al paciente, ¿verdad? Reciba usted una caja de tabletas de 24 pastillas, ¿no? Aquí está. Y asígnese usted, o sea, SG, ¿verdad? Tómese. O, sí, asigne usted, haga usted SG, ¿no? Tome usted, digamos, cada 6 horas, cada 8 horas, ¿sí? RP es, le doy a usted, tome usted, reciba usted, RP. Y SG es asignese usted, o sea, usted tiene que ingerir la indicación de cómo va a estar el fármaco. Ok, doctores, adelante. Pues de nuestra parte sería todo. Ok, bueno, si no hay ningún comentario, bueno, iremos un poquito, como dices, es un resumen, ¿no? Pues si hay algún comentario, adelante, alcen las manos, si son tan amables. Gracias, continúen. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, adelante, doctor. Ahí va, ahí va. Tranquilo. Ok, sí, estamos viendo. Buenos días, adelante, adelante. Como les decía, pues este es un resumen, ¿verdad? Claro, ustedes me enviarán, pues como hemos comentado, doctor Andrea, doctor Milton, pues un trabajo resumido entre ambos equipos, hemos quedado. Pueden enviar por correo, ¿no? Y tienen mi correo y me lo mandan cada uno de ustedes. Pues se archive para grupos posteriores, para adecuar mejores clases, bueno, como todo, ¿verdad? Es proyectarse siempre hacia lo mejor de la docencia. Adelante, doctor, sí estoy viendo. Ok, perfecto. Nosotros vamos a hablar, bueno, no tuvimos la oportunidad de exponer, pero pues Sí, así sí. ya. Bueno, estoy bien. Ok, adelante, doctor, sí, adelante. Claro, nosotros hablaremos sobre las estrategias de diagnóstico del doctor Lifshitz.
y de la terapia eficaz y el diagnóstico certero. En primer lugar, mencionamos que el diagnóstico no es más que una parte del proceso de curación del paciente. Menciona Alberto Lifshitz que muchas veces se le daba tanta importancia que hasta afectaba en el método, en cómo tratamos a los pacientes, ignorando a veces sus necesidades o ignorando lo que ellos dicen, como si fuera una mentira. Entre las estrategias de diagnóstico vemos varias. Las principales, las primeritas son las que básicamente se conocen muy bien, de tecnología. Los médicos van a ir comparando el cuadro clínico que ven en el paciente con el cuadro clínico, los cuadros clínicos que hemos aprendido en los libros. En la estrategia exhaustiva es un poco complicada para el paciente porque es cuando el médico va recabando todos los datos que se puedan, todos haciendo exámenes, haciendo en laboratorios, todo lo que se pueda. En la estrategia mediante algoritmos, el médico da ciertas instrucciones a la computadora o algún tipo de procesador mediante algún programa dirigido, respondiendo a algunas preguntas, en el cual la computadora o pues el procesador va a ir dando ciertas, va a ir siguiendo ciertas indicaciones y va a ir dando ciertos posibles diagnósticos, siempre aclarando que pues, el médico siempre tiene la oportunidad de seguir lo que dice la computadora o no. Bueno, entonces, ahorita pasamos a la estrategia probabilística. La probabilística no es más que lo mismo que usamos una computadora para obtener probabilidades calculadas de cuáles son los posibles diagnósticos, y eso se obtiene con base a los signos ya conocidos de dicha enfermedad y los datos epidemiológicos que se disponen, ¿no? Que también se le conocen como probabilidades a priori, porque es lo que ya se tiene antes de hacer el cálculo, ¿no? Ya luego pasamos a la estrategia por exclusión, que es muy conocida, ¿no? Creamos varios diagnósticos posibles y el médico argumenta a favor o en contra de cada una de las opciones, ¿no? Lo que se le conoce como diagnóstico diferencial. Y pues conforme hagamos estudios, pues vamos a ir excluyendo las posibilidades de esa lista y vamos a ir llegando al diagnóstico verdadero. Ya luego la estrategia de ayuda externa, esta en sí es mencionada poco, o sea, una estrategia heterodoxa, ya que pues no es lo que debería ser o no deberíamos de depender mucho, ya que implica que el médico no llegue por su cuenta a eso, sino por factores externos, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede empeorar y ya mostrar un signo muy característico de esa enfermedad y pues ya podemos descifrar cuál es el diagnóstico. O podemos iniciar un tratamiento y ver que no le funciona al paciente y ya también sabemos que ese diagnóstico no era y seguimos con otro. Como podemos ver en este caso, pues no es el médico el que está descifrando el diagnóstico, sino simplemente la situación se desenvuelve ante él y pues nada lo interpreta. Y ya luego tenemos la decisional, que es como una nueva corriente, como mencionan al final, y se refiere a no concentrarse tanto en la causa etiológica de la enfermedad, sino nada más en los síndromes y en los síntomas que el paciente presente, ¿no? Se basa en el diagnóstico sindromático, que es literalmente el tratar lo que tiene el paciente en el momento y luego averiguar si hay tiempo de qué se trata. Muy bien, un momentito nada más, Javier, un momentito. Efectivamente, esto ya lo hemos comentado durante toda la práctica, es relevante esta estrategia. Claro, hay los libros ahora para resumir, ¿verdad? Incluso hay libros de algoritmos para las patologías, ¿verdad? Eso nos ayuda. Sin embargo, no dejarse llevar hacia a pie juntillas sobre los algoritmos. Siempre debe haber un razonamiento juicioso sobre todo eso. Nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a una forma pues, rápida para en ese momento veamos el entorno del problema del paciente. Pero no seamos también a pie juntillas, vuelvo a repetir, ¿verdad? Eso nos ayuda.
Y sobre todo, pues no pidamos algo que en realidad podría ser, pues, en primer lugar, para la economía del paciente, o en primer lugar, y otro primer lugar, ¿verdad? Sería sobre todo eso, para efectos que podrían acaer al paciente, por ejemplo, daño, ya vimos PR, o sea, la reacción del problema de medicamentos y las reacciones que podrían ocasionar, porque ya vamos a pasar ya a la terapia, ¿no? Y como mencionas allá, tendría que ser eficaz y en una forma pronto también para el paciente. O sea, en resumen sería ese aspecto, ¿verdad? Tener ese enchufe primero con el paciente y hacer una analogía como es bien, ¿verdad? Sabido por el doctor Lipschitz. Es un médico que veía primero la situación que rodeaba al paciente, ¿verdad? La problemática que trae el paciente, y con base a eso, pues él hacía, incluso él hizo varios algoritmos sobre este tipo de terapéutica en sí, que es lo que estamos viendo. Adelante, doctor. Vamos, adelante. Bueno, entonces, nada más para cerrar con las estrategias, pues cabe aclarar que ninguna estrategia es mejor que otra, por así decirlo. Claro. Más que nada, están diseñadas para que se usen en conjunto para llegar a un diagnóstico, ¿no? O sea, son como herramientas. Y también es muy sabido que puede que hayan situaciones en las que ni siquiera debamos usar una estrategia, por así decirlo, porque puede ser una enfermedad con síntomas muy característicos, o puede ser una enfermedad bastante simple que no requiera tanto proceso mental, por así decirlo, para llegar al tratamiento, hacer el diagnóstico, para luego seguir al tratamiento, ¿no? Exactamente, sí, de acuerdo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre terapia eficaz, que obviamente es pues tener un tratamiento que al final pues logre el efecto esperado. Para que se logre una terapia eficaz, pues se requiere que haya un adecuado diagnóstico, también que haya una eficiente formulación de la receta, y una de las cosas muy importantes es que pues lograr que el paciente al fin y al cabo cumpla con el programa terapéutico establecido. También, aparte de conocer por las características de la enfermedad del paciente y todos los aspectos de su salud, hay que conocer las características psicológicas, socioeconómicas y espirituales de este, y además pues hay que tener una buena relación con una buena relación médico-paciente. Hay ciertas situaciones que favorecen una terapia eficaz, que es como la educación del paciente, que obviamente pues tiene que estar informado y educado con respecto a la situación para que tenga una participación pues plena y voluntaria. También hay que tener una escucha activa por parte del médico, la actitud del médico como ciertas actitudes, que sea empático y que también acepte pues las situaciones del paciente sin tener prejuicios. También hay que contar pues todos los medicamentos necesarios para brindar al paciente, y pues lo más importante es la adherencia terapéutica, que es el cumplimiento y seguimiento y tratamiento. Por su parte, para la llegada del diagnóstico certero, es importante que se haga una identificación adecuada de la naturaleza de la enfermedad. Autores muestran los 3 componentes del proceso diagnóstico y la dividen en la generación de hipótesis diagnósticas, el refinamiento de las mismas hipótesis y la verificación del diagnóstico. Esto para que se logre los resultados más adecuados posibles para la enfermedad que tiene el paciente. Efectivamente. Y ya eso sería todo por nuestra parte. Sí, ok. Como mencionaba Saúl, perdón, o el equipo en sí, nosotros somos investigadores de la salud, ¿sí? En sentido propio de que llega un paciente, tenemos que definir por qué viene el paciente. Y sobre allá nos vamos a integrar. Por ejemplo, el dolor, ¿verdad? El dolor es una variable que trae el paciente importante, dolor. Entonces tenemos que ver todas esas características del dolor y qué está causando ese dolor, hacia dónde va ese dolor. Entonces también tenemos lo que vieron ustedes en la semiología del dolor, en la propedéutica y todo, es relevante, ¿verdad? Pero ver, y desde un momento dado, en una consulta que es breve, hablando del sector salud, ¿verdad? Tenemos que definir por qué viene el paciente. Y con base a eso, aplicar todos estos conocimientos. Y vuelvo a repetir, mientras lleguemos a esto, mientras tengamos más acervo médico, tengamos un entorno en el cual nosotros conocemos la situación
la cual por lo cual viene el paciente. Pues esos algoritmos se aplican, como dice el doctor Airosa o Alberto, ¿verdad? O esos algoritmos pueden ser tan rápidos y puede ser una semiología tan rápida que ya definimos de una forma breve las características del dolor y tratamiento y todo lo demás. Pero hay patologías en las cuales no podemos llegar tan rápido. Por eso tenemos que constantemente estar preparados para toda esta situación, o sea, estar al día. Adelante, doctores. Bien, bien, felicidades, bien, bien. Bueno, ahora sigue el tema 4, que corresponde a la relación entre la fisiopatología y el planteamiento integral de la terapéutica. En este es importante mencionar que hay que tener en cuenta ciertos principios que hemos visto en farmacología a la hora de elegir y prescribir medicamento entre diversas alternativas de medicamentos que existen para un mismo objetivo terapéutico, es decir, para elegir un tratamiento personal. Entonces, estos principios son, primero que nada, el perfil farmacológico, que se refiere a las características farmacocinéticas y dinámicas del medicamento, sus efectos farmacológicos, etc. La eficacia, o sea, la capacidad del medicamento para producir el resultado deseado. La seguridad, que tiene que ver con el tipo y la probabilidad que tiene un medicamento de producir efectos adversos. El costo, que permite al paciente decidir si adquiere o no un medicamento. Y la conveniencia, que es el conjunto de propiedades de un medicamento que ayudan a facilitar el cumplimiento del tratamiento del mismo. Ahora sobre el modelo de relacionamiento etiopatogénico y fisiopatogénico para fundamentar la prescripción de medicamentos, nos habla acerca de 5 niveles del uso racional de los medicamentos, que son una serie de preguntas que nos debemos de hacer antes de prescribir un fármaco, para que nos dé la certeza de que es el ideal para el tratamiento del paciente. Y estos 5 niveles son esas preguntas que son: ¿es necesario un medicamento? ¿Qué tipo de medicamento o qué tipo de acción deseamos? También en qué forma farmacéutica. También tenemos que considerar la queja de eficacia, seguridad y comodidad y costo para el paciente. ¿Cuánto en relación a la dosis? ¿Cuántas veces al día hay que proporcionar este fármaco para que obtenga los resultados deseados? ¿A qué intervalos y cuánto debe durar el tratamiento? También qué información se proporciona al enfermo o al paciente sobre sus medicamentos, ya sea sobre efectos adversos o contraindicaciones, y en qué forma farmacéutica. Esto más para los niños y los mayores. Ok, sí. Brian. Bueno, ya para finalizar este tema, tenemos las directrices para la selección de medicamentos. En el primer paso, que es tener bien definido el diagnóstico, pues sería importante recordar que cuando elegimos un fármaco es para una patología común. Entonces debemos de tener en cuenta las consideraciones también de nuestros pacientes. Y en el segundo paso, que es tener especificado el objetivo terapéutico. En cuanto mejor definido tengamos qué queremos hacer con él o la paciente, nos será más fácil elegir el medicamento. Ya en el tercer paso, que es tener o hacer un inventario de grupos farmacológicos, de fármacos, perdón, ya ahí sería examinar formularios o recomendaciones, ya sea que existan en el hospital o en el sistema de salud, así como revisar una buena guía o un buen libro de farmacología y estar siempre pues al tanto, ¿no? de qué fármacos surgen o cuáles se eliminan. Y en el cuarto paso sería elegir un grupo efectivo de acuerdo a los criterios preestablecidos, que es lo que mencionó mi compañero Adrián Manzanero, que es tener información sobre el perfil farmacológico, la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Y ya el último paso, que es elegir el medicamento, pues ahí ya tenemos que tener en cuenta la forma terapéutica que queremos, las pautas de administración estándar, así como la duración estándar del tratamiento. Muy bien, Emanuel. Ese grupo, si hay un comentario o alguna participación, pues todavía podríamos pues tener una opinión en cuanto a el tipo de terapia que le estamos dando al paciente, el manejo y todo lo que se está platicando. Pueden hablar, pueden alzar la mano, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera.
porque es un repaso nada más, como estamos mencionando, como están hablando el grupo, es un repaso que nos hace pues acordarnos de algunos aspectos que a veces no tenemos presente. Adelante, doctor, adelante. Bien. Tema 5. Chiapas, el grupo de... ¿Sí? Buenos días. Para comenzar, nos vamos a ubicar en donde dice diagnóstico y tenemos la lupita por ahí. Como mencionamos al momento de que se expuso, pues parte importante del ejercicio médico es establecer un diagnóstico, es decir, poder identificar una enfermedad y después, pues, lograr hacer una prescripción que lleva inmerso el establecer una terapéutica. Entonces, este acto de prescribir implica la elección de una mejor terapéutica, como les dije, para un paciente en particular. ¿Y por qué en particular? Pues porque como hemos estado tratando en algunas exposiciones, es importante conocer, por ejemplo, algunas características de la vida cotidiana del paciente para poder lograr una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Que fue un punto que estuvimos tocando bastante. Así como también, pues, nos puede, o sea, paciente en particular, porque hay que tener en cuenta algunas otras interacciones farmacológicas que puedan haber al momento de pues indicar algún medicamento. Y bueno, todo este ejercicio médico implica una responsabilidad. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas solo así, ¿no? Y como todo está regido y está vigilado. Entonces, hay una responsabilidad médica que pues es la obligación que tiene el personal para reparar y satisfacer las consecuencias que se produzcan pues con el ejercicio de su profesión. Y tenemos... Disculpe. No, adelante, doctor, sí, está muy bien, adelante. Ok. Entonces, bueno, hay como que 3 tipos principales de responsabilidades que tienen sus diversos castigos, ¿no? O penas, por decirles de alguna manera. La primera es la responsabilidad civil, en la cual se le obliga al médico a una indemnización de los daños y perjuicios y, bueno, se tiene que reparar los daños. No podemos decir que si acaso esta es como que la forma más leve de castigo, ¿no? Que se le podría poner al personal médico. Luego sigue la responsabilidad penal, que son sanciones que impone ya el Código Penal, como pueden ser la multa o incluso la prisión. Y otro tipo de responsabilidad es la administrativa, que pues podría concluir con la inhabilitación del personal médico. Y listo. Muy bien, doctora. Nada más un puntito, ¿verdad? Esto es relevante o el trabajo que vamos a hacer como médicos, ¿verdad? Esta es una situación que tenemos que estar pendientes, esa supuestas demandas que podrían venir y existen, ¿no? Y demandas. Entonces tenemos que considerar eso sobre los códigos, en la cual el Código Civil o los derechos propios del paciente, pero también tener derechos del médico. Pero básicamente el médico es la cabecera de ese grupo. Puede haber responsabilidad administrativa, pero en general el que carga el peso por forma importante es el médico. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que hagamos, porque pues hay pacientes que están muy alertas en esa situación, ¿verdad? Entonces tenemos que saber la cultura en parte del paciente y ser más cautos en algunos puntos. Y si no lo sabemos, pues hacer una pauta, ¿no? Hacer una pauta y investigar y citar al paciente, es una patología crónica sobre todo, no ser tan avesados y en ese momento accionar y que a veces los resultados pueden ser negativos. Muy importante, doctora Valeria, está bien, adelante. Bueno, como normalmente estamos tratando situaciones de problemas, situaciones críticas, es normal que se presenten conflictos. Entonces, durante la práctica tenemos que tener ciertas consideraciones. Como les mencioné, están las consideraciones clínicas, las consideraciones técnicas, que esas ya sabemos, ya sabemos cuáles son, ya las mencionaron mucho. Las consideraciones éticas y las consideraciones legales. Mi compañera habló un poco de las consideraciones legales, que prácticamente la ley lo que hace es plasmar y organizar las consideraciones éticas, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones éticas? Está el principio de no maleficencia, que obliga a no hacer daño y a tratar a todas las personas con igual. El principio de autonomía, que dice que cada persona tiene la capacidad de... por lo tanto, pues ellos son los que tienen la última palabra de la decisión. El principio de justicia, que
nos obliga a tratar a todo ser humano por igual, sin importar raza, religión, estrato social. El principio de beneficencia, que considera la obligación de hacer el bien y evitar el mal. Entonces, en el caso de que se presenten conflictos, que probablemente es algo común, siempre hay que tener en cuenta estas consideraciones, que son las éticas, las clínicas y las legales, para que pues, no pase más el conflicto y podamos tener una resolución adecuada y rápida. Bueno, a lo mejor no rápida, pero adecuada para el paciente, ¿no? Así es, doctor Chiapas. Ya está. Ok, Carlos, está bien, adelante. Bueno, pues para continuar tenemos los fundamentos éticos de rechazo al tratamiento. Como sabemos, el rechazo al tratamiento es una posible decisión de un paciente ante una decisión clínica o terapéutica. Es un proceso en donde se tienen que ponderar los beneficios y los riesgos. O sea, hay que saber si estamos arriesgando más de lo que podemos ganar o viceversa. Todo esto se hace a través de un consentimiento informado que se le brinda al paciente para informarle todos los riesgos, desde integrales, físicos y hasta psicológicos que puede tener el tratamiento. El rechazo que el paciente puede tener se puede dar durante, antes o después del tratamiento. Hay que dejar a un lado la idea paternalista del médico de que siempre tiene la razón y empezar a respetar los principios de autonomía del paciente, en los cuales él puede decidir al final si el tratamiento es el mejor para él o no. Simplemente nosotros podemos darle la orientación, pero la última decisión es completamente del paciente. Y hay muchas características que se pueden considerar para saber si el paciente rechaza o no el tratamiento, como tenemos el riesgo-beneficio, la calidad de vida que le va a dar este tratamiento al paciente, el costo del paciente, también si el paciente tiene alguna doctrina religiosa que le impida realizar este tratamiento, o también si está regido bajo una ley de usos y costumbres en la cual la decisión final se basa más por una decisión comunitaria que por una decisión individual. Y es todo. Muy bien, doctor Rodrigo. En cuanto a la decisión del paciente, tenemos que incidir en la problemática. ¿No? Sabemos que este medicamento le va a beneficiar para su salud. Incidir en seguir responsables de la salud del paciente. Incidir también de acuerdo a la cultura del paciente, más no insistir. Es incidir porque sabemos de que este medicamento le va a curar, por decir así. Es incidir, pero no insistir. Si el paciente de plano dice no, bueno, pues ahí nos quitamos, porque no insistimos y esto ya puede haber un rechazo definitivo y puede haber situaciones que pueden rebotar como una pelota, ¿no? Ok, adelante, muy bien, doctor Rodrigo, adelante. Bueno, creo que no puedo conectar el micrófono, pero nada más es mencionar que es importante evitar la medicina defensiva. Siempre hay que tener claro cuáles son los procedimientos y cuál es el proceso a realizar, o sea, hacer buenos diagnósticos, realizar todas las pruebas necesarias, los correctos procedimientos terapéuticos y evitar un exceso de seguridad que para nosotros es cómodo, pero para el paciente puede ser un riesgo, ¿no? Muy bien ese aspecto, muy bien ese aspecto de exceso, muy bien exceso. O sea, retirarnos de la responsabilidad, le pedimos de todo al paciente, pero pues lo económico, vuelvo a repetir, ¿verdad? Pedimos laboratorio, le pedimos todo. Eso sí, es buen punto eso, doctor Chiapas, Rafael. Sí, sí, adelante. Y ya sería todo de nuestra parte. ¿O sí? Adelante, ¿quién sigue? Doctor, el grupo C ya terminamos. Milton. Claro, doctor. Ahorita intento compartir la. Muy bien, grupo C. Muy bien, grupo C. Pues les felicito, ¿verdad? Es una situación que lo hacen rapidito y prácticamente con una plática, así acabábamos todo un día con terapéutica. No se trata de eso. Pero sí me refiero de que son muchos aspectos, son mucho lo que tenemos detrás de nosotros para hacer una acción. Y eso lo tenemos que saber. Imagínense, ¿verdad? Todo eso tenemos que saber para que
hagamos una buena terapia, una buena medicina. Y de lo contrario, doctores, miren, nos va a ir bien o les va a ir bien. No hay mal médico, de veras, no hay mal médico, sino la intención es lo primero. Si la intención es buena hacia el paciente, lo que tengamos de conocimientos, pues lo aplicaremos en ese momento en una buena calidad. Entonces quiere decir que también no nos estanquemos, ¿verdad? No nos estanquemos con una terapia que a lo mejor ya está obsoleta. Entonces, hay que leer. Así es, ¿no? Hay que leer, y ustedes para eso somos jóvenes, son ustedes jóvenes, y de veras, pues en este caso, pues les felicito por las transparencias, veo que es un buen grupo. Nos volveremos a ver en un futuro próximo, si Dios quiere, en fichas biográficas o algo así. Muy bien, adelante, doctor Milton, ¿cómo vamos? ¿Me escucha bien, doctor? Sí, doctor. Ok, hay una situación ahorita, si al parecer sí el C terminó en teoría, la presentación número 7 también está a cargo del C, según estoy viendo aquí en su portada. Sí, eso, sí. Entonces, faltaría un tema del C. Dejaría de compartir mi pantalla para... Bueno, puedo compartir la pantalla y pues ya el compañero puede exponer. Sí, ok, como quieran. Sí, no. El orden de los productos a veces no cambia. Perfecto. No sé si está bien así la pantalla, no sé si la ven o la Sí, agrando. sí la vemos, si quieres ampliarlo como quieras, pero la vemos así. Ok, ahorita sí veo cómo. Yo creo que mejor así porque no sé cómo. Sí, adelante. Perfecto. Ya está listo. Voy a desactivar mi micrófono. Sí. Adelante. Equipo número 7 del grupo C. Sí. No sé si me confirman que están allá. Sí estamos, pero no se duerman, sí están todos. Están tomando su cafecito. Ok, perfecto. Voy a volver a las diapositivas. Ok, bien, al equipo 7 nos tocó los cambios en el estilo de vida, perdón por la confusión. Hágale, doctora. Empezamos con que los factores en el estilo de vida pueden ser potentes en determinar tanto la salud física como la mental. Y el éxito de cualquier programa de promoción de salud tiene que tener en cuenta las teorías de la conducta y sus procesos de cambio. Entonces, los modelos clásicos que se utilizaban para el cambio de conducta o el cambio de estilo de vida era proveer información acerca de las consecuencias negativas de una actividad o asumir que la persona cambiará su conducta para elaborar con el hecho de elaborarle un plan basado en la metodología de la actividad física, por ejemplo, si es que se necesita aumentar su actividad física. Entonces, para estos dos modelos clásicos estaban relacionados con un porcentaje muy bajo de adherencia y aparte con cambios de baja duración. Entonces, para resolver este problema, se tomó en cuenta la teoría del proceso del cambio, pues el cambio no es un evento aislado, es todo un proceso en el que involucra varios estadios. Ahí vi una imagen, pero no sé qué pasó, que se quitó la imagen. El caso es que el primer estadio es el de la precontemplación, en donde primero no hay intenciones para el cambio. Sí. El segundo estadio es el de contemplación, que la persona piensa en la posibilidad de ser activo, de cambiar. El tercer estadio en el tercer estadio se comienzan a realizar ya pequeños cambios con metas realistas. En
En la fase de acción es cuando el individuo ya modifica su conducta, sus experiencias y su ambiente para iniciar nuevos patrones. Y la última etapa, que es la de mantenimiento, que es cuando ya el individuo lleva más de 6 meses con los cambios de conducta y se le debe incentivar a explorar nuevas alternativas de actividad. Así es. Bueno, pues continuando con el tema, igual está la responsabilidad profesional médica y cómo se relaciona con los cambios en los estilos de vida, ¿no? Entonces, pues el médico, el profesional de la salud, pues está encargado y obligado de pues satisfacer las consecuencias de sus actos y omisiones. ¿Y a qué se refiere con esto? A que pues el médico es un partícipe activo y pues está involucrado pues activamente en todos los procesos de los cambios de estilo de vida, ¿no? Entonces él tiene que proponer y promover cambios saludables y pues alguna metodología que se adapte correctamente a la persona dependiendo de las actitudes o aptitudes que quiera adoptar, pues ya dependerá el proceso y la metodología a seguir. Bueno, y para resumir el modelo transteorético, pusimos la imagen en la que, pues aquí no se ve tanto, pero donde se encuentran las etapas de cambio, los procesos de cambio, sobre todo el comportamiento del objetivo y también cómo estas etapas de cambio tienen las etapas de precontemplación, contemplación, preparación y acción, y también sobre el mantenimiento y cómo esto ayuda a cambiar estos estilos de vida. Bueno, y ya para finalizar vamos a hablar de la guía de tratamiento para la adicción del tabaco. Este incluye la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico se puede dar mediante la historia clínica. Se puede usar el test de Fagerström, que es el nivel de adicción a la nicotina. Como mencionaron Evelyn y Amari, se pueden usar las etapas del cambio, el test de Reichmann para saber el nivel de motivación para dejar el cigarro. Y en el tratamiento puede ser avanzado, breve e intermedio, y se complementa con el tratamiento farmacológico. El tratamiento avanzado también incluye apoyo psicológico y en especial de tipo cognitivo-conductual. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, incluye el nicotínico y el no nicotínico. Y en el no nicotínico se encuentra el bupropión y la vareniclina. Esta última no se puede dar por un largo plazo. Y en cuanto al bupropión, no se recomienda a personas que tienen antecedentes de convulsiones. Y en la clase que expuse me faltó hablar sobre el índice de cigarrillo por año. Este es un método que sirve para calcular el riesgo respiratorio del fumador y se usa el número de cigarrillos que fuma la persona al día multiplicado por el número de años que lleva fumando y se va a dividir entre 20. Y nos ayuda a calcular si tiene un riesgo leve o alto de desarrollar cáncer de pulmón, EPOC o incluso diabetes. Y eso es todo por nuestra parte. Muy bien, doctora Carvajal. Gracias. Ahora sí, Doc, y es todo por parte del grupo C. Sí, está bien, tema 8, está bien. Felicidades, muy bien, muy bien. No hay nada que comentar. Bueno, mi equipo, buenos días. Mi equipo sigue y vamos a hablar de la importancia del abuso de los medicamentos.
¿Ya cambió? Bueno, primero que nada, la automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia del paciente y se caracteriza porque no tiene ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico, ni en la enfermedad, ni en la prescripción o la supervisión del tratamiento. Las diferentes causas pueden ser, pues, por ejemplo, falta de tiempo para acudir a una consulta o desinterés para acudir, o influencias tanto de internet como sociales o publicitarias y pues pensar que tenemos los conocimientos suficientes en farmacología como para automedicarnos. Los riesgos incluyen inducción de reacciones adversas que pueden ser desde leves como náuseas o vómito hasta severas, por ejemplo, depresión de la médula ósea, etc. Alteraciones fisiológicas y metabólicas, enmascaramiento de los signos y síntomas de un padecimiento grave, por ejemplo, utilizar analgésicos durante la apendicitis, interferencia con algunos mecanismos naturales de defensa, por ejemplo, los esteroides que deprimen el sistema inmune. En la mujer embarazada, obviamente, efectos sobre el producto en desarrollo, porque algunos medicamentos tienen la posibilidad de cruzar la barrera placentaria. Interacciones farmacológicas, desarrollo de cepas resistentes al utilizar algún antimicrobiano y desarrollo de dependencia física y psíquica, como tienen las benzos o los opiáceos. Reacciones inmunológicas como las penicilinas, agravamiento de estados patológicos por falta de atención médica oportuna, disminución del estado de alerta y de la actividad refleja, por ejemplo los barbitúricos, e interacciones peligrosas con ciertos componentes de la dieta. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la automedicación? Cuando la autoadministración es una alternativa para el cuidado de la salud, cuando satisface una necesidad física, puede ser útil a contribuir a la salud y el bienestar público y cuando alivia los síntomas y signos de un padecimiento. Es relativamente económica y disminuye la carga de los servicios asistenciales. Siguiente. Siguiente grupo, buenos días. Buen día, doctor. No ha terminado el grupo, solo tiene un problema de conexión la compañera que se está exponiendo, pero voy a volver a las diapositivas para esperar que vuelva a su turno. ¿Me están escuchando? Chale. Sí, que bueno, continuamos en la diapo. Bueno, según la Ley General de Salud, tenemos 6 grupos de medicamentos. Los del grupo 1 son medicamentos que solo pueden adquirirse con receta una vez y la receta debe retenerse en la farmacia. Del grupo 2, perdón, me confundí. Del grupo 2 son medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta. Del grupo 3 son medicamentos que requieren receta y se pueden surtir hasta 3 veces. Del grupo 4, medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como indique el médico. No se ven diapositivas. Doctora, ¿no se ve la diapositiva? ¿Sí?
No, es que tuvo problemas No tiene en problemas. Milton. Ah, ok, está bien. Sí, no sé, al Podemos parecer, esperar como gusten. alguien me sacó de la reunión al parecer, pero ya volví. Ah, bueno. Te comento de nuevo. Ok. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, nada. ¿Todavía? Ok, Ya, creo que está cargando. ya se ve. Ahí está. Ok, voy a silenciar mi micrófono y paso a las diapositivas. Bueno, continuamos con el grupo 4, que son medicamentos que para adquirirse requieren receta, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico. Y del grupo 5 son medicamentos sin receta, pero su venta es exclusivamente en farmacias. Siguiente. Adelante. Milton, ¿ya la cambiaste? Milton. Una. Se cambia. Ya la cambié, no sé si la pueden ver. Está chiquita. No, Ya, ¿cuál es, Jimena? ¿Es la de automedicación responsable? Sí, diapo 22. La anterior, ¿no? Ok. ¿Cuál es el subtítulo? ¿Me podrías decir? Ya lo vi. Voy a desconectar el micrófono. a ver. No cambia, Milton. Creo Bueno, que vamos a tengo un continuar problema con con los las diapos. Bueno, podemos continuar sin las diapos, no importa. Más. Pues sí. Sí, ok. Y ya las del grupo 6 serían medicamentos que no requieren receta médica, pero que sí se pueden expedir en otros establecimientos que no sean farmacias, pero no pueden venderse en puestos semifijos o ambulantes o cosas así. Bueno, los medicamentos se diferencian a partir de los riesgos que conlleva el uso de los mismos. Entonces, los de venta libre tienen que tener ciertas características que contribuyan a un menor riesgo y pues que deben ser eficaces sobre los síntomas que motivan su empleo, pero deben ser de naturaleza autolimitada. Tienen que ser fiables, deben de dar una respuesta consistente y suficientemente rápida para que el paciente note los efectos beneficiosos. Tienen que ser seguros, deben emplearse en situaciones de buen pronóstico y cuya identificación no sea difícil, de fácil y cómodo empleo,
de amplio margen terapéutico y prospecto, o sea, deben incluir uno con especificaciones de consulta al médico. Hay un término que define la OMS, que es la automedicación responsable, que es aquel que comprende el uso de medicamentos por el consumidor para prevenir y manejar desórdenes o síntomas autorreconocibles. Se basa en el consumidor informado. Está orientado a evitar en lo posible una serie de riesgos potenciales para obtener un beneficio. Son fármacos de prevención o alivio que por sus características no requieren intervención del médico, pero sí debemos recibir como información del farmacéutico, ya que ningún medicamento está exento de riesgos para la salud. Y bueno, como consejos para la automedicación responsable, los medicamentos no se deben manipular, ni triturar, ni abrir las cápsulas. Se deben seguir las indicaciones del farmacéutico y no compartir medicación con la familia o amigos aunque tengan la misma enfermedad. Y por mi parte, esto. Pues no vimos nada. Pero muy bien, doctora. No se pudo usar. Problemas del internet. Ok, vamos a continuar con cuál es la responsabilidad del profesional médico en la automedicación. Siempre no hay diapositivas, doctora. En tu entorno, o sea, establecer cuáles son los problemas, qué medicamentos se están usando para la automedicación, cómo se están utilizando, qué efectos adversos se están presentando, etcétera, para poder llevar a cabo medidas para disminuir esos riesgos de la automedicación. Y la segunda situación es la educación. Se debe educar al público en general, basada obviamente en información veraz, precisa y sencilla sobre las virtudes, limitaciones y peligro del uso de medicamentos. Y además el médico debe ser el consultante y consejero de los pacientes para que se lleve a cabo esta automedicación responsable. Siguiente. Adelante. ¿Se escucha? Sí, adelante, David. Lo siguiente es la responsabilidad social como estudiantes de medicina de la UARI. Definiendo la responsabilidad social es el compromiso, la obligación y el deber que poseen los individuos o miembros de una sociedad o de una empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y para proteger el ambiente. Los valores que van a formar parte de la responsabilidad social van a ser principalmente la equidad, la solidaridad, la asociación, la participación y el compromiso. En el caso de nuestra responsabilidad social como estudiantes de medicina, va ligada a la misión social que tiene nuestra facultad, las cuales se basan en la promoción de los niveles de vida, la propuesta de alternativas de solución ante las problemáticas de salud mediante la investigación y la consolidación de nuestra influencia académica y cultural para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de la profesión de la medicina. Conforme a esto, debemos procurar consolidar una serie de conocimientos que son necesarios acerca de nuestro entorno para saber cómo integrar el eje biopsicosocial. Para ello debemos educarnos sobre nuestra comunidad, por ejemplo, en el caso de aprender sobre las enfermedades endémicas de nuestra zona, aprender sobre nuestra cultura, por ejemplo, a llegarnos un poco más a lo que es la lengua maya u otras condiciones sociales que existen en nuestro entorno, por ejemplo, la problemática que existe sobre la educación sexual, de que aún no llega a todos los sitios del Estado. Debemos transmitir a la comunidad información importante para evitar y prevenir problemas de salud, utilizando para ello los medios que estén a nuestro alcance, desde la prensa y conferencias hasta la integración con familiares, amigos, conocidos, involucrando y participando en actividades comunitarias como lo hacen los grupos de nuestra facultad, como Hoy en tu Comunidad, Proyecto Yucatán, y más recientemente el uso de las redes sociales. También deberemos de ser conscientes de nuestro nivel de conocimientos y de las limitaciones que esto trae consigo, a fin de saber cuándo evitar dar información que no conocemos o que no es fidedigna para evitar ocasionar algún daño acerca de quienes nos preguntan. Siguiente. Muy bien, David. En realidad son todos los rubros que busca como estudiante, están preparados, definitivamente están preparando, es paso a paso.
Y habrá un punto en realidad que es importante, la barrera del idioma y también la religión. Aquí básicamente la religión influye mucho en una forma pues adecuada, ¿no? Siempre se puso algo positivo, pero sin embargo la barrera del idioma a veces es importante. Hablar, digamos, siempre lo hemos discutido con los doctores, era aprender maya, porque sí nos vamos a topar con eso, y sobre todo en los recónditos lugares en los cuales nos manden. Imagínense que nada más hablen maya y si no hay traductor, esa es la situación. Bueno, pero de una manera u otra podemos ver la forma como, digamos, que esto, que vayamos a nivel rural, ¿verdad? Que sea lo mejor, y eso es por parte de ustedes, pues tenemos que aprender maya, o cuando menos con señas, o eso ya sea capacidad de cada quien. Ok, doctor, adelante, adelante. Muy bien, doctor David. Sí, sí, adelante. Importancia de la farmacoepidemiología en la prescripción de medicamentos. Bueno, y ya como último tema, vamos a repasar la importancia de la farmacoepidemiología en la prescripción de medicamentos. Entonces, este concepto nuevo de la farmacoepidemiología nace a raíz de una serie de eventos desafortunados que pasaron en el siglo XX, el siglo pasado, y pues llevaron a darle mayor énfasis al estudio de los medicamentos que se iban comercializando. Entonces, una de las ramas de la farmacoepidemiología es la farmacovigilancia, que se define como un conjunto de métodos, técnicas y el análisis de los resultados de un medicamento cuando ya ha sido comercializado con el objetivo de descubrir efectos adversos no previstos y en raras ocasiones nuevos efectos beneficiosos. Muy bien, Luis Ángel. En realidad, nada más quería comentarles en esa gráfica que muestran bien, ya hemos comentado en una plática previa lo que nos caracterizaba a nosotros de la homeopatía, ¿verdad? En realidad, pues la medicina basa parte de la alopatía en sí, es una expresión que prácticamente se toma por los homeópatas, defensores de la medicina integrativa. Sin embargo, lo que nos clasifica a nosotros como médicos distintos o no distintos en una forma en cuanto al abordaje de salud es que nosotros somos médicos de la medicina occidental, ¿verdad? En la cual básicamente está basado a la evidencia, ¿verdad? La evidencia, y eso los estudios lo han comentado, como ha mencionado Eusebio, Luis, de todos los estudios que hay, ¿verdad? De estudios generalmente los más altos, los más que encajan causalidad o asociación son los de experimentos, oye, los cortes también. Vaya, pero nosotros tenemos que considerar esos aspectos, ¿verdad? De que cuando nosotros abordemos un tratamiento, tiene que ser avalado por todos los estudios, la cual nosotros tenemos que considerar. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros nos clasificamos como una medicina occidental, ¿verdad? Si bien la alopatía parte de contrarrestar el dolor o la problemática del paciente, pero nosotros estamos basados en evidencia, medicina basada en la evidencia, y es lo que a veces los homeópatas no tienen sus estudios serios que describan los datos duros, vamos a ver, de tal tratamiento que están dando, pastillitas o medicamentos trociscos, y así es, pero es parte de su terapia. Ok, ¿algún comentario, jóvenes? Con eso concluimos, ¿no? ¿Ya terminaron o algún otro equipo? No, doctor, con eso concluimos las exposiciones. Sí, ya la exposición, ¿verdad? Como digo, es pues es un collage, muy bien, algunos no pudimos ver las diapositivas, espero que pues en un otro momento dado las obtengamos, si no, pues con digamos,